estuvo aquí. Hizo lo que el Padre le indicó. Ahora yo también haré la voluntad del Salvador. No tengas miedo de ser diferente. Dios está contigo en momentos de dolor. Su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente. Dios está contigo en momentos de dolor. Su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Cuando Jesús estuvo aquí, hizo lo que el Padre le indicó. Ahora yo también haré la voluntad del Salvador. No tengas miedo de ser diferente. Dios está contigo en momentos de dolor. Su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tengas miedo de ser diferente. Dios está contigo en momentos de dolor. Su amor me sostendrá. Mira hacia la cruz, Él llamándote está. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. No tardes en venir, Jesús pronto volverá. Buenas noches, queridos amigos, hermanos y todos los demás que nos están viendo en esta transmisión. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos muy felices de tenerlos aquí en un nuevo espacio del estudio del libro Conociendo a Jesús tomo 2. En esta oportunidad tenemos aquí a nuestro hermano José Vances, quien nos va a estar acompañando durante este estudio de la lección número 4. Sin antes también mencionarles que tenemos una actividad solidaria que es la recolección de víveres, Manos que Ayudan. Recordemos que es desde el 1 al 31 de agosto. Tenemos todo este mes para recolectar cualquier víveres que nosotros podamos tener y poder donar a aquellas personas que lo necesitan, como aceite, arroz, cereales o alguna cosa que nosotros podamos donar a aquellas personas que de alguna manera están necesitadas de estos alimentos, ¿no? En Proverbios 19:17 dice:
Tu donación puede llenar de esperanza el corazón de quienes más lo necesitan. Cada alimento es un acto de amor, así que cada uno debemos de abrir nuestro corazón y ayudar a todas aquellas personas. Sabemos que vivimos hoy en día en un mundo muy difícil. Tal vez nos hemos topado con bastantes personas en la calle pidiendo limosna, niños, madres que necesitan de nuestro apoyo. Entonces, bueno, en esta oportunidad queremos invitarlos a que puedan participar de la actividad solidaria. Para más información se pueden comunicar al número de nuestro hermano Elías en 901-282-457. Voy a repetir nuevamente, 901-282-457. Es el número de nuestro hermano Elías Correa, director de jóvenes. Muy bien. Bueno, en esta oportunidad tenemos una lección muy especial que titula ¿No es este el hijo del carpintero? Yo al estar estudiando esta lección me di cuenta, me puse a analizar, ¿no? Y dije, ¿no suena algo despectivo esta pregunta? De alguna manera, cuando nosotros nos referimos al hijo del carpintero, lo primero que se nos viene a la mente es pues a Jesús, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, digo, Jesús siendo un ser de paz, alguien muy humilde que inspira esa confianza, ¿cómo es que estas personas llegaron a decirle eso, no? Entonces esto es algo que nosotros vamos a ir analizando a lo largo de la lección. Hermano José Vances, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, sí, ¿no? Un gusto, buenas noches con todos los hermanos que nos están viendo en este momento y los que nos van a ver también. Estamos muy contentos de estar en esta lección, ¿no? La lección número 4, titulada ¿No es este el hijo del carpintero?, ¿no? Aquí vamos a analizar cómo es que los parientes de Jesús, ¿no? O los que habían vivido con él, lo miraban a él, ¿no? Uh-huh. Si es que lo miraban como el Mesías o de repente lo miraban como alguien común, ¿no? Eso vamos a tratar de descifrar en esta tarde, ¿no? En esta noche. Muy bien, bien. Para comenzar con el estudio de esta lección, vamos a hacer primero la oración. Excelente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, en esta oportunidad que nos ayudes a nosotros, tus hijos, que estamos hoy aquí en el estudio de esta nueva lección. Bendícenos y úsanos como instrumentos para cada uno de los corazones que están aquí presentes. Ayúdanos, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos brindas y que esto sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. A lo largo de esta lección nos invita a reflexionar cómo es que, como mencionó nuestro hermano José, que las personas que están a nuestro alrededor pueden ser incluso las que más nos están ahí juzgando, ¿no? Sabemos que los fariseos en esta oportunidad, cuando Jesús estuvo en el templo, lo miraron de una manera bastante desagradable, ¿no? Sabemos que ellos se creían superiores, ¿no? Como eran los que estudiaban la ley y todo eso. Entonces, debemos de nosotros tomar en cuenta eso también como enseñanza y pues que nuestros prejuicios no nos impidan conocer a Jesús, ¿no? Que es justamente de lo que se trata todo este libro. Vamos a comenzar con la pregunta número 1 que dice, ¿qué esperaba la gente de Nazaret que hiciera el Mesías cuando llegara? Bien, entonces ahí tenemos la pregunta 1, ¿no? Sí, con el subtítulo que es expectativas equivocadas. Uh-huh. Bueno, ahí ya el subtítulo nos está diciendo, ¿no? Jesús había crecido en este pueblo de Nazaret, ¿no? Era un pueblo, se puede decir, marginado en ese tiempo por la sociedad, ¿no? Un pueblo donde decían que era, se puede decir que delincuentes, ¿no? Donde hay bastantes robos, de gente de baja moral, ¿no? Y todas esas cosas que le pueden decir, ¿no? A un pueblo que estaba así, ¿no? Entonces Jesús había vivido en medio de ese pueblo, imagínense. Pero vamos a ver que Jesús había tenido tanto en su niñez como en su adolescencia y en su juventud una vida inmaculada, una vida intachable, ¿no? Entonces, todas esas personas que estaban ahí, ellos esperaban ya de que el Mesías cuando venga, Él venga y establezca un reino glorioso, ¿no? Un reino poderoso, que los liberte de la esclavitud o de la opresión, mejor dicho, de los romanos en este caso, ¿no? Que era en ese momento que ellos estaban sufriendo, ¿no? Entonces ellos esperaban eso.
y que el Mesías haga una liberación y que esté al mando de muchos ejércitos a nivel de todo el mundo, se puede decir, ¿no? Porque ellos pensaban que Israel iba a gobernar a todo el mundo. Ese era su pensamiento de ellos, Claro. ¿no? Esas eran las expectativas equivocadas que ellos tenían. Por eso ese la gente de Nazaret esperaba. Y cada vez que un rabino o un maestro, ¿no?, se levantaba e interpretaba lo que es las profecías sobre el Mesías, siempre ellos se abocaban a que el Mesías, a los versículos donde dice que el Mesías va a reinar poderoso, ¿no?, donde que va a venir. Siempre se abocaban a eso. Pero no se abocaban cuando él dice varón de dolores, ¿no? A eso lo pasaban por alto. O decían, no, ese creo que no, ese no va. Y lo pasaban por alto eso, ¿no? Y vamos a ver que Jesús ahora va a tomar una parte, ¿no?, de las profecías, en este caso de Isaías, y ellos vamos a ver cómo reaccionan en el siguiente versículo, ¿no?, en el siguiente capítulo. Claro, sí, a lo largo vamos a ver cuál ha sido pues el desarrollo, ¿no?, de esta situación que Jesús había estado viviendo. Bueno, que me gustaría leer acá los comentarios. Les voy a pedir que nos comenten, ¿no?, quiénes son y de qué iglesia nos están escuchando. Por acá nuestra hermana Zoe Limar dice: saludos de la Iglesia del Porvenir, muchas bendiciones, muchas gracias, hermana. Les pedimos que sigan comentando, su opinión también es importante en el desarrollo de esta lección. Amén. Continuando con la pregunta 1, bueno, sabemos que Jesús durante su niñez y juventud había habitado entre sus hermanos, ¿no? Lo conocían precisamente a él. Sabían cómo es que él había estado desarrollándose a lo largo de su vida. Es más, hay un versículo que dice que Jesús crecía con gracia, ¿no?, para con Dios y para con los hombres, ¿no? Entonces, bueno, las expectativas, como se menciona acá el subtítulo de la primera pregunta, ellos creían que tenía que venir una persona políticamente fuerte, ¿no? Porque ellos querían que los liberten de Roma, precisamente. Querían que sea, como dice acá en El deseado de todas las gentes, que es el libro que está basado, que sea cabeza del ejército. Ellos querían que liberte al pueblo políticamente. Sin embargo, sabemos que Jesús vino acá a libertarnos de manera espiritual, a libertarnos del pecado. No, sin embargo, esto era algo que ellos no lograban entender todavía. Claro, vamos a darnos cuenta que ellos no, cuando ellos, si vivieras en ese tiempo, ellos creían que guardaban la ley sin tacha. Claro. Eran impecables guardando la ley. Entonces, si tú le decías que ellos eran pecadores, no, nosotros no somos pecadores. Nosotros no somos esclavos, ¿no? Para ellos eso que le digas tú, que ellos estaban en esa condición, era una ofensa para ellos, ¿no? Entonces, ese era el orgullo espiritual que tenían, ¿no? Ellos trataban, y a las personas, o sea, a los gentiles ellos le decían, ¿por qué le decían gentiles? Le decían, esa palabra gentil era despectiva, porque le decían gentil en su significado, digamos, hebreo, ¿no? O judío en este caso, su significado es una persona idólatra, pagana, que adora a dioses falsos, ¿no? Ese es un gentil. Entonces, y para ellos decía, ellos no guardan la ley, no. Nosotros sí. Y eso es su orgullo de ellos espiritual que tenían, ¿no? Entonces Jesús, vamos a ver en esta pregunta, les va a hacer ver cuál es su realidad, ¿no?, a estas personas en Nazaret. Sí, muy bien. Sabemos que, bueno, ellos, como precisamente nos comentaba nuestro hermano, se creían como las personas superiores, como decía, intachables, perfectas. Entonces, ¿cómo es que una persona humilde va a venir acá y decir que es el Mesías, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera esperaban, sus expectativas eran de una persona, alguien quizás con buen porte, con mucho dinero, que sea de una familia rica, ¿no? Claro. Alguien glorioso, que venga en un carruaje con muchos caballos, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto no fue así, ¿no? Muy bien. La realidad es muy diferente, ¿no? Jesús era humilde, no era políticamente poderoso, pero tenía el poder de Dios, que es lo más importante. Claro. ¿No? Muy bien. Seguimos con la segunda pregunta que dice, ¿qué texto leyó Jesús en la sinagoga y cómo reaccionó la gente al escucharlo? ¿Por qué se ofendieron cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura? Bueno, el texto es el Isaías, ¿verdad? Isaías 61, ¿no?
Eso es lo que estábamos viendo, que es del versículo 1 hasta, Ajá, hasta el 2. hasta el 2, pero una cierta parte Claro. del 2, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Y hay una razón por qué lo lee hasta esa cierta parte, Ujú. ¿no? Pero en este caso, el Señor Jesús lee esa parte, ¿no? Esa porción. El segundo, lo que nos narra la historia es que un día, ya hemos visto cómo estaban esperando ir al Mesías, pero un día Jesús va a la sinagoga, como cualquier otro sábado, ¿no? Y es como, no sé, Melanie, tú dónde has vivido tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, que ya estás ahora en la juventud. Entonces, es como si tú hubieses ido de viaje y regresas, ¿no? A donde has sido tu niñez y todo eso, y llegas y todos te ven, ¿no? Ah, la hija de, bueno, en este caso de Elita, ¿no? Y todos tranquilos, ¿no? Todos están, pero había algo aquí, ¿no? Algo muy especial aquí en Jesús. Jesús había hecho unos milagros en otro lugar. Y cuando él llega ahí, todos estaban mirándolo, ¿no? Dice, uy, ¿va a ser los mismos milagros que ha hecho allá? Entonces, así, de repente hace alguno. Estaban ahí murmurando, ¿no? O que han escuchado los milagros que habían hecho él en Capernaum, ¿no? Versículos antes, ¿no? Entonces, todos estaban a la expectativa. Pero a la vez que estaban a la expectativa si haría milagros, ¿qué pasaba? Eran sus parientes, ¿no? Sus amigos que había vivido con ellos, ¿no? Él había regresado a la sinagoga donde él había estado antes, cuando era niño, adolescente y todo. Entonces, y lo veían alguien familiar, alguien común como ellos, ¿no? Ahí sentado. Y dice que, bueno, primero participó el jefe de la sinagoga, ¿no? Habló y los instó a seguir esperando la venida del Mesías, ¿no? Los instó, les dijo, sigamos fervientemente esperando y roguemos al Señor para que venga el Mesías, ¿no? Esperemos al Mesías, ¿no? Porque Él nos va a libertar, lo que hemos dicho hace rato. Ese era Claro. Pero una vez que termina eso, ahora a Jesús le dan una parte, ¿no? Le van a dar una porción, ¿no? Para que él lea. Y ojo que no se le daban a cualquier persona. Tiene que haber sido una persona respetable para que le den y que lea Parte en la sinagoga. parte en la sinagoga, Ajá. claro. Entonces lo ve a Jesús y como ya habían escuchado ya los milagros que él había hecho, entonces le dice, ahora sí, a ver, le damos la parte a nuestro hijo Jesús, ¿no? Que venga y lea este libro, ¿no? Y justo le toca leer la parte de Isaías 61. Y él da lectura, ¿no? Ahí lo pueden leer Isaías, ¿no? Más o menos, ¿qué dice Isaías 61 esta hermana Melanie? De repente, ¿qué es lo que leyó nuestro Señor Jesús en ese momento? Bien, en esta parte, bueno, Jesús menciona, ¿no? Lo que es el propósito que tenía, pues, ¿no? Dentro de esta tierra el Mesías. Sin embargo, ellos no sabían que con quien estaban hablando era verdaderamente el Mesías, ¿no? El Mesías. Entonces, al inicio, ellos primero se maravillaron de estas palabras que Jesús estaba pronunciando, ¿no? Sin embargo, en el momento en el que él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se sintieron inducidos repentinamente en pensar en sí mismos. Claro, porque él ahí lee, ¿no? Primero lee y dice, si gusta lo podemos visualizar también en Isaías 61, ¿no? Ahí él va a dar lectura los primeros versículos donde dice, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, así dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturar de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ellos hasta ahí, todos, genial, aplausos. Hasta dice que ellos hasta dijeron aménes con fervor, ¿no? Se gozaron. Pero hay un motivo por qué Jesús no lo leyó hasta el final, ¿no? Porque hay una parte donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Eso no lo leyó Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, Jesús lee hasta ahí porque esa parte, ellos, ¿a quién se lo aplicaban ellos? Los judíos en sí. Se lo aplicaba que el Mesías iba a venir a libertarlos a ellos, ¿ya? A darle la libertad política, como estás diciendo tú todo, pero a los otros
¿no? A las otras naciones iba a ser compasivo con las otras naciones, los iba a traer, ¿no? Les iba a dar libertad a los presos, ¿no? A los cautivos. Ellos pensaban que eran otros los que estaban cautivos, que eran otros claro. los que estaban, digamos, presos, o que también que estaban abatidos, eran otros, ellos no. Ujú. Y entonces Jesús ahí les va a decir, y cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta palabra enfrente de ustedes, y ellos dicen, ¿cómo que hoy se ha cumplido? Si eso va a ser cuando venga el Mesías, entonces quiere decir que él se cree el Mesías. Ah, no. Y por otro lado, dice cuenta que ellos, o sea, nos está diciendo que nosotros somos los esclavos, los que necesita ser libertados, los que nos va a todas esas cosas que dice que había leído. Y entonces dice que ahí ellos entendieron. Por eso dice, ¿cómo reaccionaron al primero? Al primero, aménes, ¿no? Pero de ahí cuando Jesús dice esa palabra, hoy se ha cumplido, dice que ellos se enfurecieron, ¿no? Se enfurecieron. Ahí puedes de repente comentar un poco más cómo es que se enfurecieron ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso nos lleva a la tercera pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué revela la frase "no es este el hijo del carpintero" sobre el tipo de prueba que ellos estaban usando para juzgar a Jesús? ¿No? Acá, bueno, nos damos cuenta de que ellos se fijaban en lo económico y en lo poder político, ¿no? Como ya hemos estado comentando anteriormente, la frase nos revela mucho porque sabemos que, si nos damos cuenta, son unas personas muy superficiales, ¿no? Que se fijan en lo físico, en la apariencia, ajá, en lo que uno tiene y no en lo que uno es, ¿no? En este caso que fue Jesús. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que él fue el prometido en este caso. Claro. No, la pregunta 3 dice, ¿no? ¿Qué revela la frase "no es este el hijo del carpintero"? Entonces, es una frase que ellos usaron de una manera despectiva. Uh-huh. No es que lo estaban alabando diciéndole, este es el hijo del carpintero, no. Es como cuando alguien quiere humillarte, ¿no? Y te dice que tú no eres el hijo de tal, ¿no? Y o sea, como despectivamente. Entonces, y de repente, en ese tiempo del carpintero, o sea, alguien por ahí, ¿no? Para ellos, según ellos, ¿no? O sea, él era diciendo decir, no es este el hijo, digamos, del rabino o de acá del sacerdote. Bueno, sería, ¿no? Es elevarlo, ¿no? Ajá, pero ellos lo usaron de una manera despectiva a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Y ahí vamos a ver, no es este que lo hemos visto subiendo, bajando con sus materiales cuando han crecido, ¿no? Acá su adolescencia, lo hemos visto convertirse en hombre aquí. No, no es este. ¿Y qué es el Mesías? Dice. O sea, algo como que despectivamente Jesús, porque lo veían que Jesús no tenía algo así ostentoso, ¿no? Que en su físico, digamos, en su vestimenta no era lujosa, ¿no? Una vestimenta pomposa, ¿no? Una vestimenta humilde. Y además, la hermana Elena también dice, no era, digamos, alguien así recontra bellísimo en aspecto del rostro, ¿no? Uh-huh. No era un rostro bellísimo, ¿no? Sino era un judío que se notaba, ¿no? ¿Por qué dice? Para que no sea atraído por eso la gente, ¿no? Sino para que sea, claro. ¿Por qué atraído? Por su carácter, ¿no? Por el amor que él expresaba en su forma de tratar a las personas. Por eso debía ser él atracción para ellos. Pero vamos a ver o la pureza que él tenía, ¿no? Eso. Entonces, esa frase que no es este el hijo del carpintero, que revela su incredulidad de ellos, ¿no? Ellos no creían en él, ¿no? Y lo despreciaban prácticamente haciendo esa frase, ¿no? Uh-huh. A eso se refiere esta pregunta 3, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con la pregunta número 4 que dice, ¿por qué Jesús mencionó a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio? ¿De qué depende nuestra situación delante de Dios según el texto? En esta parte, bueno, Jesús nos menciona que, bueno, en el caso de la viuda de Sarepta, sabemos nosotros que había muchas viudas en Israel en la época de Elías, ¿no? Sin embargo, él decidió enviar a sus hijos, a Elías en este caso, con esta viuda de Sarepta, quien no era del pueblo de Israel. Uh-huh. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros nos podemos recordar la historia, los israelitas se encontraban en pecado, estaban corrompidos, ¿no? Claro.
porque había sucedido todo esto de que no había llovido precisamente por los pecados, ¿no? De que estaban adorando a Baal. Entonces, en esta parte nos damos cuenta también comparando con el caso de Eliseo, donde se menciona que también había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, quien era sirio. Entonces, en esta parte también se nos menciona que no es aceptado en su propio pueblo. Él, que era de ese lugar, no lo aceptaron como tal. No, que dice, hay un versículo, a los suyos vino y ellos a no lo lo suyo recibieron. vino, a lo suyo vino, no lo recibió. Sí, precisamente. Claro, ahí Jesús menciona, ¿no? Les hace ver, ¿no? Primero, Él les dice, ¿no? Ustedes me dirán, dice, si ustedes leen el párrafo de la Biblia ahí, que creo que está, en varias partes de los evangelios está, ¿no? Entonces, él ahí menciona y les dice, ¿no? A los que estaban ahí en la sinagoga, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Uh-huh. Y yo les digo que nadie es profeta en su propia tierra, le dice. Ese es los dichos que dice. Y ahí les dicen, ¿no? ¿Acaso no se acuerdan ustedes, dándole a entender ese dicho, ¿no? Que ha hecho, dándole a entender de que en la propia tierra a veces no encuentras tú verdaderos, se puede decir, adoradores de Dios, Sí, ¿no? muchas veces los mejores están los de afuera. Están afuera, sí. Claro. Entonces Jesús le dice, ¿no se acuerdan que en ese tiempo, cuando Elías, que ya lo comentaste, había muchas viudas en Israel y no fueron? Ninguna de ellas fue auxiliada, pero sí una viuda, pero extranjera, de Sarepta, de Sidón. Entonces, no están viendo eso, ¿ves? No, en su propia tierra no es profeta. Uh-huh. Otro, también Naamán. Había muchos leprosos en ese tiempo en Israel, pero tampoco fue curado ninguno de esos leprosos, sino un leproso extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Por qué Jesús menciona esto? Haciéndoles ver que a veces hasta en la propia, se puede decir, pueblo de Dios, es decir, que a veces es por nombre nada más, no hay realmente los sinceros. ¿Por qué? Porque dice, ¿de qué depende nuestra situación delante de Dios según el texto? Esa es la siguiente pregunta. Dice que ellos habían recibido la luz, pero no solamente la habían recibido, sino que la seguían. Eso es lo que pasaban con ellos. Por ejemplo, en este caso la viuda de Sarepta, vino Elías y le dijo, prepárame a mí primero, ¿no? ¿Y por qué? Y la viuda hubiese dicho, si la viuda hubiese dicho, no, primero yo, ¿no? Claro. Ahí estuviese recibiendo la luz que Dios le quería dar. No, se hubiese cerrado, ¿no? Pero ella dijo, voy a hacerlo porque es un profeta de Dios. Y lo hizo. Y aceptó la luz. Y entonces ella seguía esa luz. Naamán también tenemos el mismo caso, ¿no? Naamán quizás al inicio fue muy reacio, ¿no? De obedecer a Dios, pero después dice él, voy a hacer caso. Si sus jefes, ¿cómo se llaman? Los que estaban a su alrededor le dijeron, es algo simple. Es algo simple, anda, báñate. Sí, no, es cierto, ¿no? Voy a bañarme entonces. Y se va y lo hace. ¿Qué hacen? Obedecían, pues, uh-huh. ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba. En cambio, aquí Jesús le está diciendo, ¿no? Ellos recibían la luz y la seguían. Y al seguirla, su corazón estaba abierto para recibir mayor luz. Eso, muy bien. ¿Ya? Sí. Así pasaba con ellos. Entonces, depende, no solamente depende de recibir la luz, sino de aplicarlo a nuestras vidas. De eso depende. Tiene que haber o sea, ¿de qué sirve que yo tenga mucho conocimiento de la Biblia, tenga mucho conocimiento de los párrafos de testimonio? Pero si no está aplicado en mi vida, a mi día a día, uh-huh. ¿Me sirve de algo? No me sirve. De repente estoy como los de Nazaret de ese tiempo, ¿no? Que tengo me creo, sí, yo cumplo toda la ley, hago esto. De repente es un orgullo espiritual que yo tengo, ¿no? De repente es así, ¿no? Y toda esa luz que tenemos no está aplicada a nuestra vida, porque no estaba aplicada a sus vidas ellos. Ellos eran orgullosos espiritualmente y eran incrédulos, ¿no? Si ellos hubiesen ido a la Biblia, a la palabra de Dios, a estudiar con diligencia y con humildad, entonces se le hubiese revelado a ellos que Jesús era el Mesías. Y hubiesen ahí encontrado una luz y una gran verdad, ¿no? Claro. Algo, imagínate que hubieses encontrado a Jesús estudiando la palabra de Dios. Se ha cumplido, acá está, Él es.
hubiese sido algo maravilloso, ¿no? Pero ellos no. Se aferraron a sus tradiciones, ¿no? A todo eso, y no quisieron escuchar a Jesús, ¿no? Sí, y ahí precisamente a causa de que ellos se cerraron, Dios pasó por alto sus casas en el caso de la viuda Sarepta, ¿no? O sea, no fue a dar bendición a esas casas, ¿no? Sin Claro. embargo, la viuda fue favorecida, ya que ella estaba con el corazón dispuesto también a ayudar al profeta en este caso. Sin embargo, los israelitas tenían el corazón duro y orgulloso, no como se nos presenta en esta oportunidad. Y Naamán no solamente fue bendecido al ser sanado, sino también al recibir el conocimiento del Dios verdadero. Claro, él llevó el conocimiento a donde fue ella. Bien, seguimos con la pregunta número 5 que dice, según el capítulo, cuando la incredulidad toma el control, ¿a qué puede llegar una persona o grupo? ¿Cómo intervino el cielo para salvar a Jesús? Esta vendría a ser la consecuencia de seguir a las multitudes, ¿no? Muchas veces nos dejamos influenciar, ¿no? ¿Qué nos comenta aquí, hermano José? Bueno, el párrafo es muy interesante porque nos describe, ¿no? Nos describe bien claramente qué pasa cuando la incredulidad ya tomó el control de tu mente ya. ¿Qué pasó? Dice, su incredulidad engendró malicia. Ya empezó a maliciarse, ¿no? Lo que Jesús era, ¿no? Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Claro, o sea, dijeron, no, nos está diciendo, seguro nos está tratando de que nosotros somos esclavos, que nosotros no guardamos la ley, que somos pecadores, y comenzaron. Y se fueron contra Jesús, ¿no? Y dice, cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus siguientes se despertó, ¿no? Porque, claro, él había dicho, esas bendiciones no se las dieron al pueblo de Israel, sino a extranjeros, a Naamán y a la viuda de Sarepta. Y entonces su orgullo nacional se les levantó, pues, ¿no? A ellos. Claro. ¿Cómo es posible? Nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios. Y comenzaron llegaron a un punto, dice, y las palabras se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente, ahí está lo que estábamos hablando, se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. Se jactaban de guardar la ley, pero ahora estaban listas para matar a alguien. Miren qué tal. Eso, o sea, no fue algo sencillo, ¿eh? Lo intentaron matar. Ustedes, tú habrás estado en algún momento, no sé, Dios no lo quiera, pero cuando la gente se exacerba y quieren matar a alguien, es algo que uno no quisiera estar ahí, porque es bien fuerte, ¿no? Ver esa escena. Entonces, eso mismo le pasó a Jesús. Vio que la gente venía con todo, sus palabras y todo, y dice que a algunos le tiraban piedras, ¿no? Le agarraban piedras para querer matarlo. Entonces, pero ahí, ¿qué más dice? A eso puede llegar una persona o un grupo que es cegado por la incredulidad. A cometer homicidio. ¿Y cómo intervino el cielo para salvar a Jesús? Dice que los mensajeros celestiales, no se olviden siempre que hay siempre ángeles a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios que nunca, lo vamos a saber allá en el cielo, o cuando Dios nos lo dé a revelar en el cielo, cuántas veces fuimos salvados por los ángeles. Los ángeles que nos acompañan cuando salimos de casa, regresamos a casa. Los ángeles nos acompañan. Quizás nosotros no los vemos, pero dice, se nos pueden abrir, si se nos abrieran los ojos como se le abrió a Eliseo y vio, ¿no?, todos los ejércitos que están alrededor de él y están a nuestro favor, ¿no? Entonces, veríamos esa batalla que hay, ¿no?, que nos quieren hacer daño, pero ellos nos protegen. Nosotros seríamos muy, muy agradecidos con Dios porque nos protege, ¿no? Entonces, pero dice, ahí mismo estaban seres celestiales. En ese tumulto ahí todos estaban los seres celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga, y dice, con él en medio de la muchedumbre lo resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. ¿Cómo habrá sido, no? O sea, estaba ahí en todo, como que los seres celestiales lo guiaron, lo invisibilizaron para ellos, ¿no? Y fue enviado a un lugar seguro, porque lo iban a matar. Sin embargo, sabemos que no era su hora tampoco. Claro, no era la hora de nuestro Señor, pues, ¿no? Entonces sabemos que a qué puede llegar una persona o grupo a cometer homicidio, en este caso, cometer cosas que la verdad no vendrían a ser correctas, ¿no? Tal vez
su cólera, su ira de ellos saber que Jesús estaba diciendo la verdad, lo cegaron, ¿no? Claro, sí, sí, les ayudaron a ellos, pues mucho. Ok, bueno, entonces acá, bueno, dice, la lección marca la alternativa correcta, sería la número 2, el cielo confundió a la multitud y Jesús pasó en medio de ellos sin ser detenido. Exacto. Bien, continuamos con la pregunta número 6, que dice, ¿por qué Jesús omitió la frase día de venganza del Dios nuestro? ¿Qué dice eso sobre el corazón humano? ¿Tiendes a pedir misericordia para ti y castigo para otros? Acá sabemos que, bueno, Jesús, al no mencionar esta última frase del capítulo número 61 de Isaías, él no negó la verdad. Sin embargo, él sabía, ya que conocía el pensamiento de cada uno de los presentes, él sabía que si mencionaba esto, ellos iban a deleitar en esta última expresión, Claro. ¿no? Deseaban ansiosamente su cumplimiento. Ellos, me pongo a pensar, ¿no? Y tal vez ellos veían a Dios como un señor de justicia, severo, castigador, y lo cual no era correcto como tal. Claro, claro, ellos pensaban, ¿no? Ah, ya, entonces a los paganos va a ir, les va su justicia, va a ir contra ellos y van a ser destruidos, van por idólatras, por eso, todo. Entonces, ellos pensaban que ese es el día del Señor, va a suceder así. Y nosotros vamos a estar libres de eso, vamos a estar ahí, ¿no? Ellos así se percibían, o sea, ellos se percibían así que iba a suceder, ¿no? Pero el Señor Jesús, esa parte dice que no lo tomaban. ¿Por qué? Porque ellos se deleitaban, es eso. Jesús no quería que ellos se deleiten en esas cosas porque Dios no es un Dios, dice que es grande en misericordia, ¿no? Él no se goza en eso. Él más bien quiere que todos se salven. Sí. Él quiere, ¿no? Él es grande en misericordia. Pero ahora dice, ¿no? Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia, que estaban listos para negar a los paganos. Ellos no tenían misericordia por los paganos, ¿no? Para ellos los paganos, es más, si tú entrabas a la casa de un pagano, te contaminabas, dice, ¿no? Los judíos pensaban así. Si yo entro a la casa de un gentil, estoy contaminado. Entonces, era tanta así la aversión que tenían con ellos, ¿no? Que Jesús les quería demostrar que no. Jesús también había venido para ellos, para salvarlos a ellos, ¿no? Entonces, eso es lo y que ellos tenían que tener misericordia por ellos. Pero no, su corazón se había endurecido también. Aparte de la incredulidad, su corazón estaba duro, no tenían misericordia. Era orgullosos. Orgullosos, pues, claro. Sí. Bien, ¿tiendes a pedir misericordia para ti y castigo para otros? Esto ya vendría a ser una pregunta más que todo personal, ¿no? Claro. Cada uno tiene que saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Saber que Dios es un Dios de misericordia, un Dios perdonador. Como decía nuestro hermano José también, Él había venido a salvar a todo aquello que esté dispuesto, a todo aquello que tenga el corazón abierto a ser perdonado. Claro, claro. Eso es lo que... Y ellos no lo querían entender así. Ellos querían todo el amor para ellos y para los otros castigos. Y eso Dios le dijo no. Jesús le dijo no es así, ¿no? Claro. Bien, seguimos con la pregunta número 7 que dice, según el capítulo, ¿cuál es la razón real por la que muchas personas rechazan la verdad de Jesús hoy en día? Claro, ahora ahí tenemos ya una pregunta muy interesante porque a veces nosotros sí escuchamos la palabra de Dios, la podemos entender, la podemos hasta saber de memoria, pero ¿qué sucede? Ahí nomás queda. No se llega a aplicar a nuestra vida. Claro. Entonces, ese es rechazar la verdad. Porque la verdad la podemos tener hasta en la mente, los versículos, pero si no está aplicada a nuestra vida, ¿por qué sucede eso? Porque ahí dice, su vida moraba entre los hombres como ejemplo de integridad inmaculada. Jesús, ¿ya? Era la pureza en persona. Jesús, su vida era pura, no tenía ningún pecado. Intachable. Entonces, intachable. Entonces, eso para ellos era como que no lo podían entender porque ellos eran impuros, ¿no? Ellos tenían el egoísmo dentro de ellos, ¿no? Ahí vamos a leer, lo pueden leer también en el Deseado de todas las gentes, hay un párrafo donde dice que el orgullo, el egoísmo había oscurecido su entendimiento de ellos. Entonces, por eso que ellos
tú sabes que el egoísmo corrompe bastante, ¿no? Corrompe todo corrompe el egoísmo. Entonces, al ver a Jesús amoroso, ¿no? Que ayudaba a los demás, que Jesús había hecho milagros en otros lugares y todas estas cosas, ellos en su egoísmo, ellos querían que sea ahí también, en su ciudad misma también se haga, pero ellos no lo querían aceptar como Mesías, solamente como alguien que haga milagros nada más, haga milagros, pero por egoísmo. Entonces, y esa pureza, ¿ya? Porque el amor que Jesús tenía manifestaba pureza a todos, ¿no? Entonces, ellos veían esa pureza y esa pureza para ellos no les cabía en su mente, ¿no? Y además, una vida intachable, a veces también cuando la verdad llega a nosotros y el Señor nos dice, mira, o bueno, mira José, esto debes corregir, esto debes hacer. A veces la Biblia o la palabra de Dios llega a nuestra mente y no la queremos aceptar porque tenemos que dejar de hacer algunas cosas que no nos gusta, claro. ¿No? Entonces dijimos, no creo que sea verdad eso. Y lo rechazamos. Aceptamos otras cositas por ahí, pero esa que te dice cambia, esta parte tienes que cambiar, no lo hacemos, ¿no? Y eso a veces, ¿qué pasa? Eso sucede, dice, ¿cuál es la razón por la cual real, por qué muchas personas rechazan la verdad? O sea, la verdad es presentada toda, pero la rechazan ¿por qué? Porque les llama a un cambio, ¿no? La verdad es... A muchas personas les asusta cambiar las cosas muchas veces. Tienes que haber un cambio en la vida de la persona. Entonces ellos dicen, no, yo estoy bien así, yo he sido desde niño así, ¿no? Que voy a cambiar a hacer otras cosas. No, y rechazan la verdad. Entonces, pero el Espíritu Santo, o sea, Jesús, ¿no? Dice, el Espíritu Santo trabaja en cada una de las personas, en sus corazones, para que esta verdad les alumbre en los corazones de los hombres y se les ilumine para que ellos puedan ver claramente y puedan tomar decisiones, ¿no? Porque al final ellos tienen que tomar decisiones de aceptar la verdad, ¿no? Y dejar que el Espíritu Santo haga ese cambio. Porque muchas veces pensamos, ¿no? Que nosotros vamos a luchar y luchar y luchar. Y no es así, ¿no? Sino dejar que el trabajo del Espíritu Santo sea en nuestras vidas, ¿no? Y el cambio se va a producir, ¿no? Se va a producir en nosotros. Eso es lo que a veces hay esa barrera, ¿no? Claro. También me puse a analizar tal vez, y es que las personas sabían que los sacerdotes tenían un estatus bastante alto. Entonces muchas veces nosotros quizás para no contradecir a aquellas personas que tienen poder, nos conformamos con eso y le seguimos, ¿no? Entonces eso también es importante tratar de analizarlo y ver qué es lo que nosotros podemos hacer, ser más independientes con la luz que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que debemos seguir? La Biblia, su palabra, no lo que otras personas dicen, sino lo que Él tiene para nosotros, ¿no? En Juan 3, 19, 20 es muy interesante, ¿no? Lo que nos dice estos libros, y es que la luz vino al mundo, que en este caso es Jesús, ¿no? Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Claro. Ellos sabían exactamente de lo que ellos estaban errando. Claro. Sin embargo, como mencionó también, hermano, muchas veces le tienen miedo a ese cambio, no pueden cambiar, es difícil para ellos. Entonces, pues todo el que hace lo malo aborrece a la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden descubiertas. Claro. Hay una parte del párrafo aquí en el libro, bueno, el Ciudad de la Gente es que hay párrafos que no están aquí, pero hay un párrafo, por ejemplo, donde dice que ellos no querían dejar la alabanza de los hombres, ¿ya? Para humillarse ante Dios, para que Dios los exalte, ¿no? No querían, o sea, ellos querían que le sigan llamando los títulos de los hombres, ¿no? Sí, Rabí, en este caso los sacerdotes, ¿no? se crecían con eso, sí. Rabí, o que en las plazas, ¿no? Se ponían a hacer oraciones y, oh, miren qué tal hombre, o que ora a Dios. Entonces, todas esas cosas no querían dejarlas. Jesús le dice, eso no es, ¿no? Y ellos, Jesús más bien les pide, humíllense y dejen esas cosas, ¿no? Y hagan lo que yo quiero, ¿no? Que es misericordia, que tengan misericordia de sus compañeros, de sus prójimos, ¿no? Eso es lo que Jesús quería. Pero
Si Bueno, ellos no lo entendieron así. Si en este caso los sacerdotes aceptaban lo que Jesús estaba diciendo, eso significaría que ellos están aceptando de que están equivocados. Claro, imagínate que tú siendo un magíster, digamos, ahí en el pueblo de Dios, un magistrado, ¿no? Que aceptes que no, sí me he equivocado. Y tengo que humillarme y decir, sí me equivoqué, ¿no? Ajá. Es algo bien Sí. fuerte, ¿no? Ajá. Entonces ellos no querían eso, ¿no? Es Claro. bien complicado. Sí, en este caso, bueno, Jesús para nosotros es nuestro sumo sacerdote. Él, a diferencia de los sacerdotes terrenales, Él es santo, puro, intachable, y Él se ofreció y murió por nosotros. No como ellos que simplemente se enaltecían a sí mismos y sin embargo eran egoístas, no querían compartir, todo era para ellos, ¿no? Y sabemos que nosotros, que Jesús no era así. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, acá la alternativa correcta es la 2 también, porque la pureza de Cristo revela nuestra propia impureza y nos exige cambiar de vida. Cambiar de vida, exacto. Sí. Bueno, en conclusión de toda la lección, la verdad me pareció muy interesante, bastante productivo estudiar esta lección. Digamos que nos pone a analizar bastantes cosas, ¿no? De cómo es que nosotros no debemos de dejarnos llevar por la muchedumbre, por lo que dicen las demás personas. También a que estos prejuicios nos impidan conocer a Jesús. No debemos de dejar que esto suceda. No, si bien es cierto, sabemos que en la actualidad, y no es cosa de simplemente del pasado, sino también de ahora, ¿no? Que mucha gente dice, a mí me parece esta persona tal, tal, tal y tal, y más si es que nosotros, es parte de nuestro entorno y nosotros creemos que lo conocemos. Sin embargo, no debemos de dejarnos llevar por las apariencias y tratar verdaderamente de conocer a la persona. Y en este caso, bueno, Jesús. Claro. Bueno, sí, es una lección muy bonita que nos insta a no juzgar, como dices tú, ¿no? Por las apariencias, ¿no? Nuestro Señor Jesús era una persona humilde, no vino con lujos, no vino con pompas, pero lo que realmente, y sin embargo era el Hijo de Dios, ¿no? Era el Mesías, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo, ¿no? Ser humildes, ¿no? Como dices tú también, ¿no? Cuando vayamos a la palabra de Dios, no vayamos que aunque yo voy a buscar, y a veces con nuestros prejuicios ya vamos a la palabra de Dios para buscar que nos respalde nuestros prejuicios. Y no, dice, tienes que ir humilde a la palabra de Dios y ella te va a enseñar, ¿no? Pero si nosotros ya vamos con unos prejuicios, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, debemos humillarnos, ¿no? Antes de ir a la palabra de Dios, estudiarla, y el Mesías, en este caso nuestro Señor Jesús, Él nos va a revelar la luz, ¿no? Y al revelarnos la luz, siendo humildes, vamos a seguir la luz, ¿no? Y al seguir la luz va a resultar en cambio en nuestras vidas, ¿no? Pero mientras no hagamos eso, no nos humillemos, ¿ya? Entonces no va a suceder todo eso, ¿no? Que estamos estudiando hay que acá. humillarnos, pedir perdón al Señor por cualquier pecado que hayamos cometido y seguir sus pasos, ¿no? Él vino acá a la tierra a dar ejemplo para cada uno de nosotros. Me gustaría saludar acá a los hermanos que han estado comentando, a nuestra hermana Yuli Castillo. Dice, Dios nos ayude a ser verdaderos seguidores de Jesús, muchas bendiciones. También a nuestro hermano Adrián Castillo, saludos de la iglesia de Alan García. A nuestra hermana Elita Castillo Aguilar. ¿Qué más? Nuestro hermano Justin Lara, éxitos, hermana Melanie y hermano José, que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Muchas gracias, bendiciones también para todos ustedes. Nuestro hermano Yair Celada Medina, que dice, cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Cristo. Que nuestra fe no sea solo una creencia, sino una forma de vida que a través de nuestras palabras y acciones muestre a los demás el amor de Dios. Amén, hermano. Amén, muy bien. Muy bien, sí. Bueno, sabemos que Dios tuvo una misión acá para Jesús en la tierra. No, Él hizo la tierra para nosotros poder ser buenas personas. Capaz, nosotros hemos cometido nuestros errores, todos cometemos errores, pero hay que humillarnos, pedir perdón a Cristo. Tenemos cada uno de nosotros una misión aquí. Como Jesús la tuvo, que fue salvarnos, liberarnos del pecado, nosotros también debemos tratar de seguir sus pasos e impartir el evangelio, ¿no? Claro. Y que eso es lo más importante en esta oportunidad. Bueno,
Con esto hemos concluido la guía de estudios Conociendo a Jesús, el capítulo 4. Vamos a hacer la oración para finalizar. Para finalizar, vamos a hacer la oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento, al finalizar el estudio de tu palabra, Señor, te pedimos que tú estés grabándola en nuestra mente, en nuestros corazones, y Señor, podamos nosotros aplicarla a nuestras vidas día a día, que seamos unos verdaderos cristianos, seguidores de ti, y que tu luz la sigamos, Señor, sin prejuicios, que los prejuicios que tenemos, Señor, sean disipados, sean derribados y poder conocerte día a día más lo que tú eres, Señor, tu amor, tu misericordia con nosotros. Te pedimos, Señor, también que nos hagas entender también nuestra situación, que tenemos que estar ante ti humillados y solamente depender de ti, Señor. También te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, que sea meditado este capítulo muy hermoso, y que los jóvenes que también estudiemos esta semana, este sábado, sea también de beneficio para cada uno de nosotros y de reflexión también para nuestras vidas. Te pedimos estos favores, no siendo dignos ni merecedores, sino lo hacemos siempre confiando en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo jueves con el libro Conociendo a Jesús, tomo 2. Muchas gracias. Amén. Gracias, amén.